Shalom Obraja, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 37 y será el Daf número 364 que hemos estudiado desde el comienzo de nuestro estudio. Ya va a ser un año. Así que, en primer lugar, quiero felicitaros a todos que estáis siguiendo de manera constante el estudio, ya sea presencialmente, ya sea en el canal de YouTube. ¿Sí? Os agradezco todos los comentarios, todos los likes, todas las personas que se han suscrito al canal para seguir tanto el Daf Yomi como los 5 minutos de Torah, como los 5 minutos de Alajá, como las clases de Rambam en el aula virtual, como las clases del Sefer Ketuvim que estamos estudiando Megillat Esther, 8 Perakim de Rambam, Pirkei Avot, todos los cursos que estamos subiendo, el Rav Wolbe los viernes, todo aquello que estamos subiendo al canal de YouTube del Bet Midrash. Muchas gracias a todos. Sí, y vamos ya dispuestos a comenzar nuestro estudio de hoy. Tengo aquí la página, se supone. Aquí está. Muy bien. Bueno, comenzamos entonces con ahí donde está marcado en amarillo, última línea de la página 36 que vimos ayer. Hoy vamos a ver varias leyes en cuanto a la forma en la cual se va a hornear la matzá. Nos dice así, Tanur Rabbanán, nos dice nuestra Gemara, nos trae una veraitá que dice, enseñaron nuestros sabios, Enofim pat ava bepesach. No se hornea una masa, un pan grueso en Pesach. Vamos a entender que la intención aquí de la verità es que está hablando específicamente del día de Yom Tov. En el día de Yom Tov sabemos que es un día que se llama Mikra Kodesh, es decir, de sagrada convocatoria, se traduce, es un día en el cual rigen las prohibiciones que rigen en Shabbat, salvo la prohibición de cocinar. Cocinar de un fuego preexistente para la necesidad del Yom Tov está permitido en Yom Tov. Vamos a ver si, por qué nos dice ahora mismo la Beraitá que no se debe cocinar un pan grueso en Yom Tov. Específicamente está hablando de matzá. ¿Por qué? Porque dice Bepesach, ¿verdad? Entonces dice, no se enofin pat ava bepesach, no se cocina un pan grueso en Pesach, libre de Shammai. Esta es la opinión de los sabios de la escuela de Shammai, Ubetilel. Los sabios de la escuela de Hillel, ¿qué es lo que dicen? Matirim, permiten cocinar. Entonces, a priori el motivo por el que estaría prohibido cuál, ¿por qué es? ¿Qué es lo que podemos pensar? Porque nos está hablando de Pesaj. Entonces, ¿qué? Suponemos que una masa que es gruesa va a fermentar más rápidamente o va a fermentar más. Te pregunta la Gemara y dice, Bekama, pataba, ¿cuánto es un pan grueso? ¿A qué se le llama un pan grueso? ¿Cuál es la medida que tiene que tener para que se le llame un pan grueso? Responde la Gemara y dice, Amar Rabuna, dijo Rabuna, tefaj. Es decir, un tefaj es una medida que hemos estudiado en Masajet Eruvin de manera amplia y muy en detalle. Estaba el tefaj corto, el tefaj largo, cuando los dedos estaban más cerca, más cortos. ¿Sí? Tefaj aproximadamente son unos 8 centímetros. ¿Sí? Es lo que se suele llamar un tefaj. Shekem matzinu belechem apanim. ¿Y de dónde sacamos esta medida? De lo que se llama lechem apanim, tefaj. Es decir, el lechem apanim, este pan que se llama lechem apanim, tenía un tefaj de anchura. ¿Qué es el lechem apanim? Dentro de lo que había en el Bet HaMikdash, dentro del ejal del Bet HaMikdash, del palacio del Bet HaMikdash, sabemos que había al final del todo lo que se llama el Sancta Santorum, el Kodesh HaKodashim, donde estaba el arca, y delante había una cortina que separaba, y delante había un espacio en el cual teníamos, por un lado, la menorá, que es lo que hemos visto en Hanukkah, ¿verdad? En medio teníamos lo que se llama el altar del incienso, donde se quemaba el ketoret, el incienso, y a la derecha de este altar, en el lado norte del Bet HaMikdash, del Ejal, había una mesa en la cual se colocaban panes, ¿sí? 12 panes, que se llamaban los panes de la proposición, Lechem Hapanim, ¿bien? Y estos panes se colocaban el viernes
y se retiraban el viernes. Bien, se quedaban toda una semana ahí dentro. Nos dicen nuestros sabios, lo estudiamos en Masachet Shabbat, que cuando los ponían un viernes y los sacaban el viernes siguiente, estaban igual de esponjosos y de frescos como si hubiesen sido recién horneados. Y estos panes se los comían los Kohanim que salían de su servicio durante una semana en el Bet HaMikdash, cambiaban de turno, bien, y esos panes se los llevaban estos Kohanim. Bueno, entonces este pan tenía una anchura de un tefaj y además era matzá, no era hametz porque estaba prohibido hacer entrar dentro del Bet HaMikdash hametz salvo la ofrenda de Todá, como ya hemos hablado. Muy bien, entonces pregunta la Gemara sobre lo que dijo Rabuna. Dijo Matkifle, le preguntó Rab Yosef, ¿sí? ¿Cuál es la prueba? ¿Tú cómo vienes a traer una prueba del Lechem Apanim? Y Mamru Bezerizin, Yomru Beshenan Zerizin. Es decir, ¿cómo me traes una comparación entre la matzá gruesa y el Lechem Apanim para la medida? El Lechem Apanim es un pan que lo hacían los Kohanim. Ahora, los Kohanim, ¿qué dijimos que eran? Eran zerizín, es decir, que eran muy meticulosos y muy prestos para que la masa no llegase a fermentar. Entonces, una masa que está cuidada por los zerizín, por los Kohanim, me la vas a comparar con una masa que no está hecha por zerizín, por personas que van a tener cuidado de que no fermente. Y de la misma manera, Imambrube pat amela y ombrube pat shenamela. Es decir, el lechem apanim era una masa que se trabajaba mucho. Rashi nos dice cuántas veces había que empujarla y cuántas veces había que golpearla. ¿Para qué? Para trabajar la masa. Bien, esa masa que se trabajaba tanto, la vas a comparar con una masa que apenas se trabaja. Veim amru, de la misma manera, si vas a decirme, beetzim yebeshim, Yombru betzim lachim. Es decir, ¿acaso me vas a comparar un pan que se horneaba con maderas muy secas? Es decir, que quemaba muy bien. ¿Por qué? Porque en el Bet HaMikdash se tenía mucho cuidado de que la madera no estuviese húmeda para que no generase gusanos. Entonces, la madera del Bet HaMikdash con el cual se horneaba el lechem apanim era una madera muy seca. Me la vas a comparar con una madera cualquiera que cualquier persona va a estar horneando en su casa este pan grueso. Imamru, y si me vienes a decir Betanur Ham, Yomeru Betanur Sonen, es decir, lo que tiene el Lechem Apanim es que se cocinaba en un horno que estaba muy, muy, muy caliente. ¿Sí? Me lo vas a comparar con otro pan que se va a cocinar en un horno que a lo mejor, ¿sí? No se pone tanto cuidado de que esté caliente. Imamru, y si me dices, ¿sí? Que se va a cocinar Betanur Shel Matejet, lo entiendo. Es decir, en el Bet HaMikdash, el horno era un horno que estaba hecho de metal. ¿Bien? Y ahí es donde se cocinaba el Lechem Apanim. Yombru Betanur Shel Jerez, me lo vas a comparar ese calor con el horno de barro en el cual la gente solía cocinar. Bien, entonces no me puedes decir que esto se pueda comparar el Lechem Apanim, ¿sí? Con un pan ave normal que lo vas a hacer de matzah. Entonces no puedes aprender. De ahí lo que está permitido, el pat que tiene una anchura de un tefaj. ¿Bien? Es decir, lo que estamos diciendo es que Betilel hasta un tefaj permite. Entonces dice, Amar Rabbi Yirmiyah Baraba, dijo Rabbi Yirmiyah Baraba, Sheilit, es decir, le pregunté a Rabbi Beyihud, es decir, le pregunté a mi maestro Beyihud, ¿sí? ¿Qué quiere decir Beyihud? Hay quien dice que es cuando estábamos los dos solos, y hay quien dice que es bisnia, es decir, de una manera recatada, de una manera discreta, humano. ¿Y quién era el maestro de Rabbi Yirmiyah Baraba? Rab, era Rab. Y que de hambre, hay quienes dicen Rab Yirmiyah Baraba Amar Rab, que Rab Yirmiyah Baraba dijo en nombre de Rab, que Rab le había preguntado a su maestro Beyehud. ¿Y quién era el maestro de Rab? Rabbenu Akadosh, es decir, Rabbi Yehuda Nasi era el maestro de Rab. Mai Pat Ava le preguntó qué es un pan grueso, sobre el cual discutieron Bechamay y Betilel, ¿sí? Si se puede hornear o no. Entonces la Marlim le respondió Rabbenu Kadosh, Sheena Kavanah le pat Abba Mamash. Dice, en realidad no se trata de un pan grueso en sí mismo. Pat meruba. ¿A qué se refiere? A mucha cantidad de pan. De Ema y Karule pat Abba. ¿Y por qué le llamaron un pan grueso? Mishum dinfisha belisha. ¿Por qué? Porque en el momento de amasarlo, ¿sí? Antes de partirlo en diferentes bolas para hacer el pan,
es muy abundante, ¿sí? Es como que es muy grande. Y iba el tema, y si quieres decirme, Beatre de Haitana, en lugar de este Tana que enseñó en la Breita, le Pat Merubá, Pat Abba Karule. Es decir, que ese sabio que enseñó esta Mishnah, al pan, a mucho pan, lo solía llamar Lehem Ave, Pat Ave, es decir, lo llamaba el pan grueso. Bien, entonces dice, Maitama, ¿cuál es el motivo por el cual entonces, por el hecho de que sea mucho pan, discuten Bechamay y Betilel si se puede cocinar o no en Pesaj? Dice, y Mishum de Kataraj, dice, sí, me estás hablando de por qué, porque es una cuestión de el esfuerzo que va a suponer en Yom Tov, Tirja de Lotzarij. Es decir, estás esforzándote en Yom Tov más de la cuenta. ¿Por qué? Porque toda esa cantidad de pan no lo vas a comer en Yom Tov. ¿Sí? May Aira. Entonces, ¿por qué enseñaste Pesaj justamente en Pesaj? Lo que estamos tratando de entender ahora es que la veraitá no está hablando específicamente del problema de que sea Hametz o no. El problema que está trayendo aquí la Bereitá, ¿cuál es? Que hemos dicho que en Yom Tov se puede cocinar, pero se puede cocinar para el mismo Yom Tov. Ahora, si yo cocino una cantidad inmensa de pan, seguro que me va a sobrar. Y yo seguro que ese pan no lo voy a comer en Yom Tov. He cocinado en Yom Tov para otro momento. Entonces, por eso, a lo mejor ese es el problema, que estás cocinando mucho. Bueno, pero si estás cocinando mucho y ese es el problema, ¿por qué la Beraita dijo en Pesaj? Específicamente en Pesaj. Podría ser en otro Yom Tov, podría ser en Shavuot, ¿verdad? Afilu be Yom Tov, Nami. Podría ser en cualquier otro Yom Tov. Dice, en Ajenami. Responde la que me dice, efectivamente, ¿sí? Podría ser cualquier Yom Tov. De Haitana, be Yom Tov, el Pesaj Kai. ¿Sí? Pero esta veraita está hablando específicamente del Yom Tov de Pesach. Tania Namají, si quieres otra explicación, ¿sí? Hay otra veraita que dice que Bet Shamay Ombrim en Mofim Pat Abab Yom Tov, Betilel Matirim, directamente pone así, no habla de Pesach. Dice, Bet Shamay dice que no se cocina una masa Abba, que hemos dicho que es mucha masa en Yom Tov, y Betilel lo permite. Muy bien, otra ley. Dice así, Tanura Banán. Me he olvidado primero, me he olvidado de agrandar el texto. Ay, ay, ay. Me emocioné con lo de las 364 páginas. Muy bien. Estamos aquí. Tanura Banán. Yotzim Bepat Nekia. Es decir, nos dice la Beraitá, ¿sí? Se cumple con la obligación de matzá, de comer matzá, con una pat nekia ubehadra. Es decir, con una matzá que está hecha de una harina nequia, muy fina, y también con una harina que no es tan fina. Ubesirkin hametsuyarin. Y con el pan que está, con la matzá que está adornada con dibujos. Es decir, que en el momento en el que se hacía la masa, antes de meterla al horno, se empezaban a hacer formas, ¿bien? Y dibujitos para decorar el pan. Es decir, ubesirkin hametsuyarin bepesach. Afalpi, Shamru, Enosim Sirkin Mensuyarim Bepesach. A pesar de que se dijo que no hay que hacer formas dibujadas en Pesach, en el pan. Amar Rabiudá, Dabar de Shaal Baitos Benzonin, Lejajamim. Esto mismo le preguntó Baitos Benzonin a los sabios. ¿Por qué le llamaban Baitos Benzonin? Porque mazón es alimento. Dice que este Baitos Benzonin era panadero. Entonces vino a preguntar a los sabios, ¿yo puedo hacer así estas machotas así dibujadas para Pesach? Entonces dice, mi penema, ambru, shenosim, sirkima, suyarim Pesach. Es lo que preguntó, ¿por qué no se pueden hacer machot dibujadas en Pesach? Ambrulo le respondieron los sabios, mi pene, shaisha, shoha, aleja, umejamasta. Es decir, ¿por qué? Porque en el tiempo de hacer estos dibujos iba a pasar mucho tiempo la persona que los estaba haciendo y de esa forma la masa iba a fermentar y entonces iba a ser hametz. A Marlaem que le respondió Baitos a los sabios, Efshar y Asena Bitfus. ¿Sabes qué? Yo tengo un molde, lo puedo hacer con un molde, es inmediato. Pongo el molde, queda el dibujo plantado y la puedo hornear y no se va a fermentar. Y entonces va a quedar fijada esa matzá. Kivan, muy rápido.
Amrulo, le dijeron los sabios, Yomru kola sirkin asurin, usirke baitos mutarin. Entonces ahí nos dijeron, a pesar de ello, está prohibido hacer a priori. ¿Para qué? Para que no vengan a decir que estos están prohibidos y los de Baitos están permitidos. Es decir, los sabios cuando hicieron este decreto no pueden diferenciar entre uno y otros y entonces prohibieron todos los tipos de dibujos. Amar Rabbi Elazar bar Tzadok, dijo Rabbi Elazar bar Tzadok, Pamahat, Nignasti, Ahar Abba, Lebet Rabban Gamliel. Una vez entré detrás de mi padre a la casa de Rabban Gamliel. Viu Lefanab, Sirkina Mitsuyarim Pesach. Y nos pusieron matzot decoradas en Pesach. A Marta y le dije, Abba, lo cajan bruja jamim, ¿acaso no dijeron así los sabios? Enosim Sirkim Mitsuyarim Pesach, que no se pueden hacer matzot decoradas en Pesach. A Marlí me dijo, vení, lo kol Adam amro, ela shel nachtom amro. Es decir, no dijeron las matzot de todas las personas, sino las matzot del panadero son las que están prohibidas hacerlas con decoraciones. ¿Por qué? Porque el panadero, como lo que quiere es vender su pan y que quede bonito, va a ser muy meticuloso en las formas, ¿sí? Va a pasar mucho tiempo en que todas las formas queden perfectas, y entonces se le va a fermentar la masa. Y que de hambre, hay quienes dicen, aje que amarle, así como le respondió, ¿sí? Rabbi Tzadok a su hijo. Lo beshel nachtom amru, ela beshel kol adam amar. Es decir, no se dijo sobre, al revés, ¿sí? La primera ica de hambre dice que es el del panadero que está prohibido, el segundo ica de hambre dice que es el de la persona particular que está prohibido, pero el de panadero está permitido. ¿Por qué? Porque el panadero tiene moldes, le aplica el molde para sacar la forma y tira para adelante. Amar Rebiosi, dijo Rebiosi, o sin sirkin, kemin, rekikin, Venosim, Sirkin, Kemin, Gluska, o, es decir, que se pueden hacer dibujos muy finos, como Rekikin, muy finos, pero no se puede hacer dibujos, algo como Gluskaot sobre panes que son muy gruesos. ¿Sí? La halajá hoy en día es que no se deben hacer dibujos en las matzot. Bien, a posteriori, si se hicieron, está permitido comerlas si se sale de Jehová en Pesach con una masa así, en la primera noche de Pesach. Y lo que nosotros hacemos, estas matzot que nosotros comemos finas, que tienen líneas, ¿sí? Dibujadas con agujeritos, en realidad es algo que se hace para que la matzá no fermente. Bien, entonces se pasa un rodillo, ¿sí? Con pinchitos para hacer estos agujeritos y la finalidad, esto no se considera que lo está decorando, sino que simplemente lo hace para que no fermente y en ningún momento se deja pasar el tiempo de fermentar. Muy bien, última alhaja que vamos a ver hoy, que nos va a llevar hasta el final de nuestro daf. Nos dice así, vamos a ver dónde tenemos este Tanu Rabbanan. Nos dice así, Tanu Rabbanan, Asufganim, ¿sí? Es decir, nos va a estar hablando sobre la mitzvah de separar jalá. Bien, todo aquello que tiene mitzvah de separar jalá se llama pan. Y por lo tanto, todo aquello que es pan es con lo que se puede hacer matzah, ¿verdad? Entonces nos dice así, dice asufganín, es decir, un pan que es como una sufganía, que es la sufganía, son los buñuelos de Hanukkah, ¿verdad? Es decir, que es un pan muy ligero, muy inflado de aire, ¿sí? Sí, parece como si fuese una esponja, por eso se llama sufganía. Aduvshanim, es decir, pan de miel. Iskritin, es un pan que dice Rashi cuya masa es muy elástica. Vejalat amasrat. Vamos a ver más adelante lo que es esta jalat amasrat. ¿Sí? Veameduma, es decir, una matzá que se mezcló de harina que está mezclada de terumá con harina que no es terumá, de la cual hay que volver a separar, terumot y maserot, bien, que solamente podrían comer los koanim. Todas ellas, peturim y najala, están exentos de separar jalá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dice la Torah, tarimu terumá, y no sobre aquello que ya separaron terumá. Entonces pregunta la Gemara, May halat masrat, esta que hemos dicho antes, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, ze halut shel ba'ale batin. Es decir,
es el pan que preparaban los Baale Batim, las personas simples, que primero ponían la masa en agua hirviendo y después preparaban el pan. Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, Halalu Maase Alfi y Faz, Gen. Dice, todos estos que me has dicho, las Ufganim y todos estos, son panes que se hacen sobre la sartén. Rabbi Yohanan Omer, y dijo Rabbi Yohanan, Maase Ilfaz Hayavin. Es decir, que todo lo que se hace, todo pan que se hace en una sartén, tiene la obligación de separar hala de halalu, shasa'an behama. Pero estos que me estás hablando no son, ¿por qué están exentos? Porque en realidad no se hacen en una sartén, sino que se hacen al calor del sol. Mitibe, pregunta la Gemara, Azubganin, Veadubshanim, Veaiskritin, Asaan, Beilfaz, Hayabin, que nos dicen nuestros sabios, ¿sí? Tienen una veredad, que estos sufganim, estos panes como buñuelos, o los de miel, o los que son de masa muy, muy elástica, que se hicieron sobre la sartén, tienen la obligación de separar jalá. Ahora, si se hicieron al sol, peturín, pero si se calentaron al calor del sol, se hornearon al calor del sol, están exentos. Tiyuvda de Rabbi Shimon ben Lakish. Esta veredita presenta una objeción a la opinión de Rabbi Shimon ben Lakish, que dijo que incluso las que están hechas en la sartén están exentas. Amarula dijo Ula, Amar dejar Rabbi Shimon ben Lakish. ¿Cómo te va a responder Rabbi Shimon ben Lakish? Ajá, Bemayaskin. ¿De qué caso estamos hablando? Irtiach ulebasó feedback. Es decir, estamos hablando de un caso en el cual primero calenté la sartén y luego pegué la masa. ¿Por qué? Porque eso es como un horno. Porque primero está caliente y después lo pongo. ¿Sí? Entonces pregunta la Gemara, pero si primero pegó y después calentó, ¿cuál sería la ley? Ajiname, Lipturi, entonces también debería ser así, que también están exentas de Jalá. Si es así, a detaña, como es así, ¿cómo es posible que se enseñó en una vereitá? ¿Sí? Sefa, aquello que nos enseñó al final de esta vereitá. Asaan Bejama Peturín, es decir, si las hizo al sol, están exentos. Es decir, ¿por qué me están mezclando el concepto de si primero calenté la olla o la sartén y después lo pegué, o primero lo pegué y después calenté la sartén, con el hecho de que fue hecho al sol o no fue hecho al sol? ¿Por qué me están mezclando las dos cosas? Liplog, Belit, Nebedide. Es decir, esto debería haberse enseñado en dos Mishnayot o dos Bereitot diferentes. La de Marima Murim, ¿de qué estamos hablando realmente? Que Gon, Shirti, Ajule, Basofidvik, que primero calentó la sartén y después pegó la masa. Abalitvik, Ule, Basofirtiach, Peturim, pero si primero pegó y después calentó la sartén, están exentos. Y responde la Gemara y dice, Hasure, Mixara, Beajikandan. Efectivamente, faltan palabras en la veraitá y en realidad sí es como hay que enseñarla. Dice, Bame de Marima Murim, ¿de qué caso estamos hablando? Que Shirtia Julebasofit Bik, que primero calentó la sartén y después pegó la masa. Pero si primero pegó la masa y después calentó la sartén, Naasa Kemi Shaasaan Bejamau Peturin. Es decir, son considerados, si primero pegué y después calenté, es como si yo hubiese horneado esta masa con el sol y por lo tanto estarían exentos. Pregunta la Gemara, otra objeción a Resh Lakish. Dice Tashma, ven y escucha la siguiente veraita. Yotzim be matzah hina. Se cumple con la obligación de matzah con una matzah que se llama hina. Es decir, que está un poco cruda, no se cocinó completamente. Ube matzah suya beilfas. Y con una matzah que fue hecha en la sartén, a hanami, shirtia julebasov. Es decir, primero, a priori, esto diría contra Resh Lakish. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que algo que se hizo en la sartén se le llama matzah, es decir, es como pan. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nos va a responder? Nos dice, no, aquí también. Primero calentó la sartén y después pegó la masa. Pregunta la Gemara, ¿May matzaina? ¿Qué es esta matzaina? Esta matzá que no fue totalmente cocinada. ¿Cómo yo sé que es así? Amar Rabiudá, Amar Shmuel, dijo Rabiudá en nombre de Shmuel, Kol sheporsa ve'en jutin nimshahin gemena. Es decir, yo como sé que una matzá está totalmente cocinada, porque yo la puedo, o un pan, yo lo puedo partir y cuando tiro de un lado y del otro, no hay hilos de masa que se pegan de un lado para otro.
Si yo consigo eso, se considera que es una matzah hiná, que ya fue considerada suficiente. Amar Raba, dijo Raba, vejen, lajme toda, lo mismo ocurre con los panes de toda, ¿sí? Eh, si se llegaron a cocinar esta cantidad, ¿sí? Esta medida de cocción, en la cual yo lo parto y no quedan hilitos colgando de un lado para otro, son kesherim, son aptos para ser ofrecidos como korban toda. Pregunta Gemara, y dice, pshita, esto es evidente. Ajá, lejem ketiv, veaja, lejem ketiv. Dice, espérate, aquí, sobre esta matzá, está escrito en el versículo lejem, que es pan. Y también aquí, en cuanto a los panes de toda, también está escrito lejem. Entonces, igual que la matzá, con que esté cocinada esa cantidad ya se llama matzá, entonces el pan de toda también, con que esté cocinada esa cantidad, también se llama pan. Entonces, Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber pensado? ¿Por qué me estás enseñando esto? Hoy el vectiv de ikriv mi menú ejad mikol korban. Nos dice el versículo en cuanto al korban todá, la ofrenda de todá, que estos panes había que ofrecer uno con cada ofrenda. Y de ahí aprenden la palabra ejad. ¿Qué quiere decir ejad? Sheloy tol parus, es decir, que no puedo tomar un pan que estuviese partido. Tiene que ser un pan entero. Veaja, keman de ifrisa daima, damia. Y entonces yo podría haber pensado que esta matzá es como si ya hubiese sido partida, esta matzá hiná. Bien, y entonces por lo tanto podría haber pensado que como tiene que ser un pan entero, el pan de Todá no se le aplica el mismo din, la misma ley que para la matzá hiná. Pues kamash malan que no. Por eso nos viene a enseñar que los dos conceptos se aplican tanto en la matzá hiná como en el pan de Todá. Es decir, que todo aquel pan que fue cocinado y cuando yo lo parto no se extienden los hilitos de un lado para otro, no se llama que es un pan que está partido. Muy bien, pregunta la Gemara sobre el Rabí Yohanan. ¿Qué es lo que pensaba Rabí Yohanan? Que algo que fue cocinado sobre una sartén tiene la obligación de jalá y por lo tanto es pan. Mitibe, vinieron a preguntar en una vereita. Ameizá, bechamay potrin. Vamos a ver más adelante lo que es la meaiza. Betilel, Mejayabin. Y el Betilel dicen que, tiene que ofrecer jala. Después tenemos otro caso. Ajalitá. También nos lo va a explicar ahora la Gemara que es. Bechamay Mejayabin, Betilel Potrim, al revés. Bechamay dicen que tienen que separar jala y Betilel dice que no hay que separar, no hay que separar jala. Está exenta. Y explica la Gemara y dice, es de un meisa, de un jalita, que es una meisa y que es una jalita. Dice, Ameisa kemach she'al gabe muglashin. Es decir, la meisa es cuando yo pongo aceite, harina sobre agua hirviendo. De jalita muglashin she'al gabe kemach. Y la jalita es al revés. Primero pongo la harina y sobre la harina pongo el agua hirviendo. Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi Omer, Mishum Aviv, y Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi, dice en nombre de su padre, Zebeze Liftur, es decir, tanto una, las Mi'isim como las Jalitín, están exentos de Jalá. De amarle, y algunos dicen, Zebeze Lejiyuv, que lo que dijo es que tanto una como otra tienen la obligación de separar Jalá. Pero lo que nos estamos viendo es que Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi, dice que no hay diferencia entre si primero eché la harina y luego el agua hirviendo, o primero el agua hirviendo y luego el agua. Bajajamim Ombrim, ¿qué es lo que dicen los sabios? Ejadze bejadze, ya sea meisa o ya sea jalita. Asaan beir patur. Si las hiciste en la sartén, estás exento de separar jalá. Pero si las hiciste en el horno, hayab, betanur hayab. Pregunta de Gemara. Betanakama, el primer sabio que habló en nuestra Mishnah, en nuestra Bereitá, perdón. Maishena, meisa o maishena jalita. ¿Cuál es la diferencia entre una meisa y una jalita? ¿Por qué uno está permitido? ¿Sí? En uno permitieron Bet Shammai y Betilel prohibieron, ¿sí? Y en el otro al revés. Amar Rebiudá, Amar Shmuel, dijo Rebiudá en nombre de Shmuel. Y así dijo Rebiudá, ¿sí? De tema, y algunos dicen que fue Rabbi Yoshua ben Levi, que Machloket zo, kach Machloket bezo. Es decir,
La ley que hay entre los dos tiene la misma ley. La misma discusión que hay en uno es la misma discusión que hay en el otro. Betabra, es decir, el principio y el final, se contradicen. Umish shanazó, lo shanazó. Y el sabio que enseñó el principio de la Bereitá no es el mismo sabio que enseñó el final de la Bereitá. Katane mihat. De todas formas, estudiamos en la Bereitá, Bajajamim Omerim, Ejazé, Bejazé, Shasaan, Bea Ilfas, Patur, Betanur Hayab, Tiyufta de Rabbi Yohanan. Es decir, más allá de la discusión entre Bechamay y Betilel, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos al final de la Bereitá? Que nos dice Rabbi Yehuda, perdón, nos dicen los sabios, que si fueron cocinadas en una sartén, está exento, bien, y si lo hizo al horno, tiene que separar jalá. Pero del hecho de que dice que si lo hizo en la sartén está exento, es una oposición a la opinión de Rabbi Yohanan. Entonces responde la cámara y dice, Amar Leja, ¿qué es lo que te va a responder Rabbi Yohanan? Rabbi Yohanan, Tanaehi, dice, esta misma discusión que hay aquí es una discusión que ya existía entre los Tanaim, entre los sabios de la Mishnah, sobre si se cocinó algo en la sartén. Dice de Tania, como se enseñó en una vereita. Podría ser que la meisa y la jalutá tengan la obligación de separar jalá. Talmud Lomar, pero viene el versículo y nos dice lejem, es decir, el pan. Que nos dice Rebiuda, Rebiuda Omer, en lejem el y betanur. No se llama pan más que aquello que fue cocinado en un horno. Pues a priori tenemos una dificultad. ¿Por qué? Porque las palabras de Rabbi Yehuda, Hainu, lo que dijo Rabbi Yehuda es lo mismo que está diciendo el Tanakama, el primer sabio de nuestra Bereitá. Es decir, que según los dos, la Meisá y la Jalutá están exentos de Jalá. El Alav, Maase, Ilfas y Kabenayu. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre Rabbi Yehuda y el Tanakama? Justamente aquello que fue cocinado en una sartén. Tanakama Sabar, el primer sabio, el sabio de la Bereitá, opina, Maase Alifaz Hayabin, que si algo se cocina, un pan se cocina en una sartén, tengo la obligación de separar jalá. Pero Rabbi Yehuda Sabar, lo que opina Rabbi Yehuda, Maase Ilfaz Peturin, que si el pan se cocinó en la sartén, está exento. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que Rabbi Yohanan opina lo mismo que los sabios en esta Bereitá, ¿sí? Y en la Bereitá anterior es según la opinión de Rabbi Yehuda. Y esta Bereitá es según la opinión, perdón. Y en esta Bereitá él opina que algo que se hizo sobre la sartén, un pan que se hizo en la sartén, está exento. La Gemara rechaza y dice lo. No podemos demostrar que el Tanakama opina como Rabbi Yohanan. De Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo. Maase y el Faz Peturín. Que un pan que se hizo en una sartén está exento de jalá. De Tanakama Sabar, que el primer sabio en la Bereitá opina que Ban Shehazar Beafo Betanur Lechem Karinambe. Es decir, estamos hablando de un caso en el cual primero lo hizo en la sartén y después volvió y lo metió al horno. Y puesto que después lo volvió a meter al horno, se llama pan. Y entonces tiene la obligación de separar jala. Rabbi Yehuda Sabar, ¿qué es lo que opina Rabbi Yehuda? Lejem ela ha'afui betanur me'ikara. Es únicamente el pan que fue horneado a priori en el horno, es decir, desde un principio. De que van de mi cara lo betanur afia. Y puesto que en un principio no lo horneó en el pan, sino que primero lo puso en la sartén, entonces lab lejemu no se llama pan. Amar Raba, dijo Raba, Maitama de la viuda. ¿Cuál es el motivo por el cual la viuda piensa que el pan únicamente se llama si se hizo en el horno a priori? De aquello que está escrito en el Sefer de Barim, ¿sí? En la Tojajá del Sefer de Barim. No, en la Tojajá de Bejucotai, perdón. En el libro de Vayikra. ¿Sí? Nos dice, Veafu esar nashim lachmechem, es decir, hornearán 10 mujeres vuestro pan, betanur ejad, en un único horno. Entonces de aquí dice la viuda, lechem ha'afui betanur, betanur ejad, karui lechem. Es decir, aquel pan que fue cocinado en un solo horno, se llama pan. No es aquel que fue cocinado en dos lugares diferentes, sino que solamente en un solo horno se empezó su cocción y se acabó su cocción en un horno, a eso se le llama pan.
Pero si no se horneó en un solo horno, entonces no se lo llama pan. Muy bien. Estamos por aquí. Muy bien. Muy bien. Yativ Rabba ve Rab Yosef. Bueno, estaban sentados en la clase Rabba y Rab Yosef, Ajore, de Rabizera, detrás de Rabizera. Es decir, eran los alumnos de la última fila. Yativ Rabizera, Kame de Ula. Rabizera estaba justo delante de Ula, o sea, era el alumno que estaba en la primera fila, Ula era el maestro, y teníamos a Rabzera, luego teníamos a Rab Yosef y a Rabba. Bien. Amarle Rabba le Rabizera, le dijo Rabba Rabizera, va emine me a Ula. Ve, pregúntale a Ula, porque tú estás en la primera fila, entonces pregúntale. Izbik mi bifnim vi mi bajutz mau. Es decir, la persona coge y pega la masa por dentro de la sartén y la pone sobre el fuego. Es decir, que la masa está por dentro y el fuego está por fuera. ¿Cuál sería la ley? ¿Acaso se considera un pan como para obligarte a separar jalá? Amarle, le respondió Rabidera, May Emale. Dice, yo no le voy a preguntar esto a Ula. De a Minale, ¿sí? Porque si yo le voy a preguntar esto, ¿qué va a pensar? Amarli, hey, nihu, maase ilfaz. Dice, pero justamente esto que tú me estás preguntando es justamente la discusión sobre el tema de la sartén. Es decir, me estás hablando de un fuego, la sartén y el pan que está encima de la sartén. Es justamente lo que estamos discutiendo, entonces no le voy a poner tu pregunta. Amarle, le dijo Rabbi Yosef a Rabizera, nuevamente, le dijo, ahora pregunta. Dice, Baumine meula, ve a preguntarle a Ula. Idvik mi bifnim ve abuka kenegdo. Mahu. Aquí hay un caso diferente, que es, la persona cogió, pegó por dentro de la sartén la masa y puso el fuego enfrente, no por debajo en la sartén, sino dentro de la sartén, es decir, con una antorcha, ¿sí? Por eso le llama una bucá. Dice, ¿cuál sería ahí la ley? Entonces, ¿qué le respondió? Le respondió Rabizera, llamarle también, May Emale, ¿acaso quieres que le pregunte esto? ¿Cómo le voy a preguntar esto? De Yaminale a Marley, porque si le llego a decir esto, ¿qué me va a decir? Roban y yimos sin que la mayoría de los pobres hacen así, es decir, los pobres, ¿sí? Que no tienen mucha madera y no tienen, y no tienen mucho tiempo tampoco, quieren que su pan se haga muy rápido. Entonces, ¿qué hacen? En lugar de poner la sartén entre medias, ¿sí? Que hace que se reduzca un poco el calor, ponen directamente el calor cerca de la masa para que se cocine más rápido. Pero a fin de cuentas, esto también se llama que estás cocinando el pan en una sartén, no cambia. Entonces, por eso tampoco le voy a poner esta pregunta a nuestro maestro Rabula. Hasta aquí llegamos hoy en nuestro estudio. Entonces, Bezrat Hashem, nos veremos mañana para continuar. Hiskube Imsu, muchas gracias a todos. Como estábamos diciendo, estamos completando un año de estudio del Daf Yomi. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con la página 365 desde que empezamos a estudiar. Nos vemos mañana. Muchas gracias.